No olviden, hermanos, las actividades. El día de mañana me están recordando que nuestro hermano Aparicio va a abrir su mueblería ahí en la North Broadway, en el 2930 creo es, y es a las 11. Si usted quiere llegar, hermano, vamos a estar allá a las 10 orando. Si usted quiere llegar para orar, ¿verdad? Por ese negocio, que el Señor lo bendiga. Pero si no, pues usted quiere llegar, creo que va a haber algo de, no sé, ¿verdad? Algún lunch, algo. Pero si quiere llegar, hermano, para apoyar a nuestro hermano, pues puede hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, te damos en esta noche por el privilegio que nos das de estar en tu casa una vez más. Gracias por mis hermanos, Señor, que están aquí. Señor, aquellos que por alguna razón no llegaron, guárdalos, Señor, ayúdalos. Bendice, Señor, a José, a Janet. Gracias por su niño, Señor, que tú les diste. Gracias porque está sano, ellos también están bien. Gracias, Señor. Y te seguimos pidiendo por Kimi, mi Señor. Ayúdala, Padre, para que, Señor, ella pueda salir adelante. Y gracias una vez más por todo, Señor. En tus manos ponemos en esta hora. Y Dios mío, ayúdanos, Señor. Háblanos a través de tu palabra en esta noche. Ayúdanos, Padre, para que seamos sensibles, Señor, a tu voz, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y si quieren abrir sus Biblias en el libro de Josué, capítulo 5. Si no, de todos modos, aquí vamos a tenerlos en la pantalla, en los textos. Pero vamos a empezar. El capítulo 5, dice la palabra del Señor en el verso 1, dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Quiero que notemos aquí, hermano, algo muy importante. Este verso, hermanos, como que es un resumen de los efectos que tuvo este milagroso cruce del Jordán, el efecto que tuvo en los habitantes de Canaán, ¿verdad? Y explica, hermanos, cómo Israel ahora estaría lo suficientemente seguro para realizar las ceremonias del pacto que ahora seguían. Hermanos, quiero que veamos aquí un orden. Fíjense, estamos en esta serie que le hemos llamado cómo podemos, ¿verdad?, conquistando o reclamando nuestro Canaán. Hemos estado hablando acerca de cómo nosotros podemos vivir la vida que Dios realmente diseñó para nosotros, la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. No en derrota como todo lo que pasó en el desierto, sino que una vida de victoria. Y este libro de Josué, hermanos, es algo muy especial. Y aquí hay un orden, fíjense. Por ejemplo, en el capítulo 1 está la promesa, ¿verdad?, de darles la tierra. Moisés se muere, ya Josué es el que va a entrar ahora. Y entonces le promete Dios a Josué que todo lugar que pisare su pie, dice, va a ser tu territorio, pero tienes que hacerlo, tienes que entrar. Y además también Dios le pide fidelidad, le pide que sea valiente, solamente que te esfuerces, seas valiente. Y ustedes saben, ¿verdad?, se acuerdan las instrucciones que Dios le da a Josué, que el libro de esta ley no se va a apartar de tu boca, y le da todas las instrucciones en el capítulo 1. Luego en el capítulo 2, hermanos, ahora ya ellos van a entrar, pero antes de entrar, la Biblia dice que mandan unos espías a espiar la tierra. Y entonces, en todo tiene Dios propósitos. O sea que el propósito de los espías era para que de alguna manera ellos vieran, como que Dios les muestra que Él ya había obrado al hacer, ¿verdad?, que los habitantes de Jericó estuvieran ya temerosos. O sea que todo ese pueblo de Jericó ya estaba rendido, por decir así, porque dice que ya no había aliento en ellos. O sea, y vamos a ver que no solamente ellos, sino que también estos otros personajes estaban todos temerosos. O sea que, en otras palabras, Dios ya había obrado de antemano y de alguna manera estaba solamente
mandando a los espías o mandando al parte del pueblo de Israel, estos hombres, para que comprobaran eso, como que le estaba diciendo, le estoy dando esta tierra, pero yo ya hice mi parte, ya hice lo que tenía que hacer. Luego, hermanos, en el capítulo 3 se nos narra el paso del Jordán y las indicaciones que Dios le da, cómo es que tenían que pasar, en una forma muy especial, la manera en que el arca tenía que ir adelante, y una de las instrucciones eran, porque ustedes no saben, nunca han entrado por este camino, así que tienen que seguir el arca, o sea, seguir la dirección de Dios, seguir, ya Dios obró lo que tenía que obrar, ustedes tienen que entrar, pero tienen que seguir, ir detrás del arca, o sea, seguir la dirección, porque el arca, ustedes saben que representaba la presencia de Dios. Luego, hermanos, en el capítulo 4, después de que ellos pasan, Dios ahora, hermanos, o al pasar, ¿verdad?, en el río, Dios les dice que tienen que levantar un monumento para recordar las maravillas de Dios, y todo eso salió, o sea que lo que hicieron ellos fue de las piedras y todas las tomaron del Jordán, como un recordatorio, como un memorial. Y es algo muy importante porque, como decíamos la otra vez, Dios siempre que hace algo quiere que nosotros recordemos, o sea, que nosotros podamos ver hasta dónde Dios nos ha traído, pero que no nos olvidemos de dónde salimos y que de alguna manera levantemos esos monumentos. Entonces Dios le estaba diciendo a su pueblo que tenían que levantar ese monumento. Como dijimos, ¿verdad?, las piedras servirían para recordar lo que Dios había hecho. Las piedras servirían como una base para compartir la fe con las demás, con sus hijos. O sea que porque muchas de las cosas no se iban a repetir, entonces esos monumentos iban, ¿qué es lo que? Y mañana cuando tus hijos pregunten, ¿por qué está eso? ¿Por qué esto y esto? Entonces empezar a explicarles a los hijos. Dijimos también que las piedras servirían como una señal para el mundo perdido, una señal como un testimonio para esa gente. Y dijimos también que Dios siempre tiene propósitos en todo lo que hace. En todo lo que hace Dios tiene un propósito. Entonces, había propósitos muy específicos en lo que tenía que hacer ahí en el recordatorio, en el memorial que ellos tenían que hacer. Y cuando Dios hace algo, nuestro deber es recordarlo, es compartirlo con nuestras generaciones, con nuestros hijos, y es declararlo al mundo. Ahora, hermanos, entramos en el capítulo 5, y como leímos aquí, quiero leerlo una vez más el versículo 1, que dice: cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, dice, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Entonces, como dije hace un momento, o sea, Dios ya había hecho todos, y este verso sumariza, ¿verdad?, de alguna manera, los efectos que tuvo el cruce del Jordán, y ahora entonces, ahora Israel estaba lo suficientemente seguro ahora, porque los habitantes estaban temerosos, o sea que no les iban a hacer nada. Ellos estaban seguros para realizar ahora las ceremonias del pacto que ahora seguían. Fíjense, nosotros podíamos pensar, bueno, ya entraron, ya pasó todo eso, ahora a pelear, o sea, a conquistar. No, antes de que hicieran eso tenían que hacer las ceremonias que Dios les había dicho. La guerra, hermanos, ya estaba parcialmente ganada por la fama y el carácter, ¿verdad?, del Dios de Israel, antes de librar ninguna batalla. Ahora, podíamos pensar acerca de los enemigos de Israel, de esta gente, ¿verdad? No sería nada sabio tratar de enfrentarse a un pueblo como el pueblo de Israel, que era guiado por un Dios todopoderoso. Entonces, el propósito de Israel tal vez se había retrasado, pero no se había olvidado. O sea que esto hubiera pasado 40 años, pero por la desobediencia, por lo que pasó, por todo esto, se había retrasado. O sea, el propósito de Dios de 40 años antes era entrar en la tierra prometida, era tomarla, pero por la incredulidad y podemos decir por la desobediencia de esta gente, se retrasó el propósito, pero
no se había olvidado. Y esto, hermano, es un hecho eterno en la historia, fíjense. Tal vez los propósitos de Dios en algún momento para tu vida, para mi vida, para nuestra iglesia, para familias, qué sé yo, a veces el propósito se retrasa. Pero si nosotros somos fieles, hermanos, no se va a olvidar, se va a cumplir de todos modos. Fíjense, 40 años pasaron. O sea que la promesa hecha a Abraham se cumple. Y ahora sus descendientes están en Canaán. Y quiero decir esto, hermanos, una vez más. Quizás nosotros, Dios te dio una palabra hace tiempo o hace algún tiempo, hace mucho o poco. Y a lo mejor tú piensas que por las situaciones que han pasado, eso ya no se va a cumplir. Pero si es un propósito de Dios, se va a cumplir. Aunque tal vez tarde y aunque tal vez haya un tiempo de desánimo, porque 40 años, imagínense, creo que todo el mundo pensó, pues ya no pasó nada. Desde luego para los que desobedecieron y para los que no creyeron, pues para ellos se acabó el asunto, porque se acuerdan que se murieron en el desierto, pero los propósitos de Dios se cumplen. Ahora el verso 2 dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Ahora, hermano, miren, esta era la edad de bronce, o sea que los implementos de bronce eran comunes, pero aún así se le ordena a Josué hacer, aquí nomás dice, hazte cuchillos afilados, pero cuando uno lee, ¿verdad? Cuando uno estudia el pasaje, esos cuchillos eran de piedra, o sea, eran de pedernal. Como le digo, era la era de bronce, pero sin embargo a Josué se le ordena que haga cuchillos de pedernal. O sea, las ceremonias religiosas, hermanos, tendían a preservar costumbres antiguas. Cuando Dios reafirmó su pacto con Abraham, prometiéndole la tierra de Canaán, Él advirtió que cualquiera que no estuviera circuncidado estaría violando el pacto. Eso está en Génesis 17, ahí es a donde Dios le da el pacto, hace un pacto Dios con Abraham. Entonces, por consecuencia, Israel no podía reclamar la tierra del pacto hasta que la señal del pacto estuviera restaurada. O sea que tenían que hacer eso, antes de moverse, antes de ir a conquistar la tierra, tenían que hacer esto. Y esto es algo muy, muy importante, hermanos, muy importante, porque a veces nosotros queremos la bendición, pero a veces nos olvidamos de cosas. Y mire, este libro de Josué nos va guiando cómo realmente llegar a la victoria que Dios quiere. O sea que está aquí, tenían que quedarse ellos ahí. Ahora, aquí, hermanos, en esto hay otro paralelo entre Moisés y Josué. Cuando fue llamado Josué a liderar al pueblo de Israel para sacarlos de la tierra de Egipto, Moisés, hermanos, tuvo que restaurar el pacto de la circuncisión en su propia familia. ¿Se acuerdan, hermanos, ahí en Éxodo 4, versos 24 y 25? Ese es un pasaje un poco difícil, ¿verdad? Porque dice que Dios les salió al encuentro a Moisés y lo quiso matar, dice. Y luego entonces ahí Séfora, la esposa de Moisés, dice que agarró una piedra, ¿verdad? Otra vez una piedra filosa y le cortó el prepucio, o sea que al hijo de Moisés, o sea que le hizo la circuncisión, pues. O sea, con otras palabras, Moisés tuvo que restaurar el pacto de la circuncisión en su propia familia. En las instrucciones que le da Dios a Moisés para la cena de Pascua, ningún varón que no estuviera circuncidado podría participar. O sea que era algo que se tenía que hacer. Ahora, la circuncisión, hermanos, era un rito que era común en muchas naciones. Se dice que era un rito de pubertad en algunas naciones. ¿Qué es un rito de pubertad o qué es la pubertad? Bueno, la pubertad es una edad entre 10 a 15 años, edad a donde la persona alcanza una madurez, a donde ya puede reproducirse. Y entonces había naciones en que este era un rito solamente de eso. Pero para Israel, hermanos, marcaba la entrada a la comunidad del pacto. O sea que no solamente era un rito así, sino que era algo más grande. Le dice, vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel.
Ahora, no hay ningún récord, hermanos, de que Josué haya conducido alguna masiva circuncisión antes de esta, ni tampoco se volvió a repetir esto. O sea, ya no volvió a pasar esto otra vez. Josué, hermanos, restituyó la circuncisión después de que había sido olvidada durante los 40 años en el desierto. Verso 3 dice: y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Ararot. Aquí hay otra cosa importante. Fíjense, Ararot, en hebreo, hermanos, Ararot significa prepucios, o sea que ese pedazo de carne que le quitaban a los varones. O sea que, en otras palabras, a través de la tierra prometida había, hermanos, monumentos y lugares con nombres que servían para recordar a Israel su historia. O sea que por eso es que le pusieron ese collado Ararot, eso es lo que quería decir. Y otra vez, cuando los hijos de Israel volteaban, o cuando los hijos de Israel se referían a ese collado, se iban a acordar de lo que ahí pasó. Versos 4 y 5 dice: esa es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después de que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Ahora, hermanos, es un poco extraño, ¿verdad?, que ninguno de los hombres que habían nacido en el desierto habían sido circuncidados. Ustedes saben, hermanos, si conocen de la Biblia, y otra vez, si vamos a Génesis 17, del 1 al 14, ahí Dios le instruye a Abraham de que esa es la señal del pacto, que tenía que circuncidar a todos los hijos varones a los 8 días de nacido. Entonces eso es algo que tenía que hacerse. Entonces es extraño de que ninguno de los niños que nació en el desierto había sido circuncidado. O sea que, hermanos, ellos tendrían que haberlo hecho, pero el hecho de que Israel estaba siempre en movimiento, hermanos, podría ser alguien podría dar como razón eso, pero no es una razón válida, no es una adecuada explicación. Más bien, hermanos, quizás la señal del pacto había sido suspendida a una generación que rechazó el pacto, digamos, de alguna manera en desobediencia o en incredulidad. O sea, no creyeron, estaban desobedeciendo. Entonces, por esa razón, como que se suspendió eso y no lo llevaron a cabo como tenían que hacerlo. Verso 6 dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Israel otra vez había desobedecido al Señor muchos años antes, ¿verdad?, cuando ellos estuvieron en la frontera sur de la tierra prometida. Ellos se desanimaron, ¿verdad?, por los informes de los espías, ¿verdad?, que ellos habían mandado. Ellos no creyeron a Dios y no obedecerían su mandato de invadir la tierra, ¿verdad? Entonces, por eso, por alguna razón, Dios se molesta con ellos, y entonces dice ahí que en todo ese tiempo que anduvieron en el desierto, todos esos hombres que habían salido de Egipto fueron consumidos. Luego sigue diciendo el verso 7: a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos. Otra vez, verán, no se habían circuncidado ellos, que tenían que haberlo hecho a los 8 días de haber nacido, pero no lo hicieron. Dice: a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados en el camino. Dios, hermanos, había cumplido su promesa hecha en Números 14:31. Fíjense lo que dice, hermanos. Dice: pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. O sea que
con este acto, ¿verdad?, de la circuncisión, ellos entraban, por decir así, al pacto de Dios. Y estos hombres que habían hablado y que habían dicho que cuando se desanimaron y querían regresar, habían dicho que los hijos iban a ser por presa, iban a ser no sé qué. Aquí está la promesa que Dios había dado en Números capítulo 14. Y dice: pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. O sea que esto era, hermanos, un nuevo comienzo para la nación. O sea que el cruce del Jordán, hermanos, simboliza muerte y renacimiento. Y la renovación de la circuncisión puso a Israel nuevamente como el pueblo de Dios. O sea que por un tiempo, ¿verdad?, por un tiempo breve, por todo este tiempo, como que Dios, como que los hizo a un lado por un tiempo. Pero ahora otra vez con este rito vuelve a poner Dios, ¿verdad? O sea que a través de la circuncisión, nuevamente el pueblo de Israel se vuelve a poner otra vez como el pueblo de Dios. Verso 8 dice: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Ahora, hermanos, la conquista tenía que detenerse hasta que los hombres se recobraran. Esta circuncisión, hermanos, habla o hecha, en este momento crucial, muestra, ¿verdad?, que es una muestra, pero muy especial, hermanos, del pacto en la relación entre Dios e Israel. O sea que nosotros hemos hablado o hemos oído a veces qué tan importante es para Dios el pacto o los pactos. Pero aquí quiero decir algo, hermanos, que a veces, como que a veces no entendemos bien. Hoy en día, hermanos, mucha gente hace pactos, ¿verdad? Dice: vamos a pactar con Dios. Y pacta. Pero, hermanos, yo no sé de dónde sacan eso, porque realmente el que hace los pactos, hermanos, es Dios. O sea, Dios es el que produce, es el que empieza los pactos. En este caso, el pacto era algo muy especial, pero era Dios el que lo produjo. O sea, Dios fue el que lo empezó. O sea, Dios sí es el Dios de pactos, pero es el que hace los pactos, es el que los empieza, los pactos. Por eso le digo, a veces cuando alguien le dice: pacta con Dios, dale tú esto para que te dé aquello. Hermanos, yo no sé de dónde la gente saca eso, porque eso no está en la palabra. O sea, que Dios es el que hace eso. Entonces, esta renovación del pacto era algo muy importante, pero muy importante, porque de esa manera ellos volvieron otra vez a ser tomados como el pueblo de Dios, a través de la renovación del pacto, a través de la circuncisión. Verso 9: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Los hijos de Israel entonces ahora están asentados en la tierra prometida como el pueblo del pacto. Habían sido liberados, hermanos, de su vergüenza nacional, de esclavitud y desamparo. O sea que ahora ellos vuelven a ser ese pueblo poderoso, ese pueblo del pacto. Por eso, hermanos, cuando hablamos acerca del desierto, ¿verdad?, el pueblo ya había salido de Egipto, ya eran libres, pero estaban en el desierto. Y en el desierto, hermanos, todo puede pasar, y todo les pasó a ellos. Les fue muy mal en el desierto, porque la idea de Dios no era que ellos se quedaran en el desierto. La idea de Dios era que entraran a la tierra prometida, pero por su desobediencia, por su incredulidad, ellos se murieron, se quedaron en el desierto. Y eso, como dije, ¿verdad?, hace unas semanas, ese es un tipo de la vida del cristiano que sale del mundo, pero si no obedece, si no cumple con lo que Dios dice, si es incrédulo, pues vive toda su vida como en un desierto. O sea, nunca ve sus oraciones contestadas, nunca ve progreso en su vida espiritual, nunca ve maravillas en su vida, porque está en el desierto. O sea, tiene que entrar a gozar de la tierra prometida, tiene que entrar a gozar de lo que Dios quiere darnos. Entonces, esta gente se quedó ahí, los que no creyeron. Pero ahora, ¿verdad?,
como dice el verso 9, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por el cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal. Verso 10, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Fíjese, fue el primer mes. Esto está en el capítulo 4, verso 19, también se menciona ahí. Y entonces el día 14 fue el día oficial para observar la Pascua. O sea que ya habían cumplido la primera parte del rito o del pacto, que era la circuncisión. Ahora ellos celebran la Pascua. Israel celebró la Pascua en la tierra prometida en el mismo día del año como había sido celebrado por primera vez antes de dejar la tierra de esclavitud. Aunque esto que pasó antes había sido observado en el monte Sinaí. Ahí en Números capítulo 9 del 1 al 5, ahí dice, ¿verdad?, que ahí lo celebraron ellos antes, ¿verdad? Pero ahora la vuelven a celebrar. La Pascua había sido descuidada durante los años de rechazo y rebeldía, de la misma manera en que se había olvidado la circuncisión. O sea que desde que la habían celebrado en el monte Sinaí, ya no la habían celebrado hasta este momento, ¿verdad? Y habían otra vez olvidado el asunto de la circuncisión y todo esto. Y entonces, hermanos, hay algo importante en todo esto. Ahora, una cosa que quiero decir aquí también es de que muchos años después, por decir así, otro Josué comió la Pascua con sus discípulos, y me estoy refiriendo al Señor Jesús, y los constituyó como nuevo pueblo de Dios bajo el nuevo pacto. Y eso está ahí en Mateo capítulo 26. Yo estaba esta tarde, ¿verdad?, al estar estudiando esto, yo creo que todos nosotros sabemos, ¿verdad?, cuál es el nuevo pacto. Bueno, ¿cuál es el nuevo pacto? Es la promesa, hermanos, que Dios hace a la humanidad de perdonar el pecado y restablecer la comunión con aquellos cuyos corazones se vuelven a Él. Y como sabemos, hermanos, Jesucristo es el mediador del nuevo pacto y su muerte en la cruz es la base de la promesa, ¿verdad? Entonces, ahí en Lucas capítulo 22, verso 20, dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y también, hermanos, en el libro de Jeremías capítulo 31, habla, ¿verdad?, acerca de un nuevo pacto, de cómo Dios dice que pondría ahora las leyes en nuestro corazón, ¿verdad? Dice, y en ese tiempo ya no, dice que nadie le dirá a su hermano, enséñame, sino que Dios mismo le enseñará. O sea que iba a poner las leyes en nuestro corazón. Entonces, es algo importante esto. Ahora, el verso 11 dice, al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Otra señal, hermanos, de un nuevo comienzo fue que comieron del fruto de la tierra. Y luego también dice que comieron panes sin levadura. Por cerca, hermanos, de 40 años, ellos habían vivido solamente de maná y, bueno, un tiempo, ¿verdad?, también de codornices. Pero, hermanos, ahora esa situación iba a cambiar. Verso 12 dice, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. O sea, cuando ya no se necesitó, hermanos, el maná cesó. O sea que en la providencia de Dios, los medios extraordinarios, hermanos, solamente son temporales. Eso es algo muy importante. Y yo creo que tal vez algunos de nosotros hemos experimentado eso, pero hay tiempos, hay momentos en que Dios te va a sostener de una manera extraordinaria, de una manera pues milagrosa, pero no va a ser siempre así. O sea que eso solamente es algo temporal. Ahora, hermanos, los israelitas experimentarían el milagro de una cosecha regular en la tierra que fluye leche y miel. El milagro, hermanos, del maná es una prefigura de la forma milagrosa en que Jesús alimentaba a la gente. ¿Se acuerdan, hermanos? Ahí en Marcos capítulo 6,
donde se nos habla acerca de la alimentación de los 5,000, y luego también hay otros pasajes, ¿verdad?, donde se nos habla acerca de también en otra ocasión, también alimentó 4,000. Entonces, pero fueron ocasiones de que no siempre iba a ser así. Por eso es que hay un texto en el capítulo 6 de Juan, versos 26 y 27, se los voy a leer porque es importante. Dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis pan y os saciasteis. Trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. O sea que esta es una manera más de decirles, ¿verdad?, de que eso que había hecho el Señor Jesús fue algo espontáneo, fue algo milagroso, pero realmente eso no era la manera en que los iba a mantener, o Dios no iba a mantener todo el tiempo así, aplaudir a su pueblo. En el caso del pueblo de Israel, con el maná solamente fue un tiempo porque no había otra manera, pero después de que ya llegaron a la tierra prometida, ahora ellos tenían otra manera. Y de la misma manera, hermanos, a nosotros, Dios, y yo creo que, como dije hace un momento, muchos hemos sido testigos de eso. O sea, que Dios en algún momento en que tal vez tú no tenías nada, tú no tenías muchas posibilidades de nada, Dios milagrosamente te sustentó, te dio. Pero luego después, ¿verdad?, no era la manera en que tenía que ser siempre, sino que después ya Dios, te dio un trabajo, te dio otras maneras de cómo darte la bendición. O sea, la bendición, hermanos, sigue siendo de parte de Dios. O sea, que Dios es el que sigue siendo nuestro proveedor. Dios es el que nos sigue bendiciendo, el que nos sigue ayudando, pero ahora ya es de una manera muy diferente, muy diferente. Ahora, el verso 13 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? O sea que en la tarde, hermanos, antes del ataque de Israel en contra de Jericó, parece que como que Josué personalmente inspecciona el área. Y entonces ve a este personaje, ¿verdad?, que está ahí con la espada desenvainada. La espada, hermano, desenvainada del hombre era como algo simbólico de la participación de Dios en la batalla que se avecinaba. O sea que de alguna manera estaba diciendo: yo voy a estar con ustedes, yo voy a participar también de esta batalla. Verso 14 dice: él respondió, porque le dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como el príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Este es un personaje, hermanos, muy, muy interesante, ¿verdad? Y aunque este personaje no aparece en la historia de la conquista, él es un ser, por decir así, celestial, que peleó detrás de la escena, vamos a decirlo así, como en el mundo espiritual. Su presencia, hermanos, fue una señal de que Dios era el real líder militar de la conquista. Muchos, hermanos, identifican a este personaje con el ángel del Señor, quien a veces como que no puede ser distinguido, o sea, como que es Dios mismo. Hay muchos pasajes en Éxodo capítulo 3, en Jueces 6, ¿verdad? Es como que es un anfitrión angelical, ¿verdad?, que le aseguraba la victoria a Israel si éste era obediente. O sea, si Israel obedecía, estaba ahí este personaje asegurándoles de alguna manera la victoria. Ahora, el propósito de este encuentro entre este ángel con Josué no fue para impartir mandatos, ¿verdad?, sino para inspirar a Josué con humildad y reverencia, y para reafirmar en él la confianza de que Dios estaba con él y también que Dios estaba en control. O sea que otra vez, hermanos, vemos ahí la mano de Dios. A través de este ángel Dios estaba diciendo: yo estoy contigo, yo te voy a ayudar.
Pero el ángel no iba a hacer las cosas, o sea, las tenía que hacer Josué, pero ahí estaba, hermanos, y ahí estaba, y aparece en muchos lugares. Aquí aparece en Josué, pero como les digo, si ustedes leen Éxodo capítulo 3, Jueces 6, aparece, ¿verdad?, este ángel del Señor. Verso 15 dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. El mandato de quitarse en el mandato de quitarse el calzado, hermanos, vemos una vez más una similitud en la experiencia de Moisés, ahí en Éxodo capítulo 3, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando la zarza ardía y no se consumía? Igual, le dice Dios: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es un lugar santo. O sea que estos, hermanos, muchos paralelos a la experiencia de Moisés confirman que Josué fue escogido por Dios como sucesor de Moisés. O sea, hay muchas cosas que parecían que casi que están iguales a las experiencias que tuvo Moisés. Ahora, el verso 1 dice que cuando las naciones que estaban en Canaán oyeron lo que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel, temblaron. Ya no hubo más aliento en ellos. Hermanos, a nosotros, al igual que a Josué, tal vez ya cuando ellos entran, tal vez sería el momento preciso para atacar, ¿verdad? Porque ahí dice el verso 1 que estos estaban todos temerosos. Y tal vez nosotros no podríamos pensar, bueno, ya que están todos temerosos, es momento de atacar, ¿verdad? Sin embargo, en lugar de ordenarle atacar, Dios le dice a Josué que se queden en Gilgal y que hagan una serie de cosas que parecerían extrañas. Hasta parece que estas cosas que Dios le pide a Josué que hagan, tal vez los podrían en riesgo delante de sus enemigos. Porque imagínense la circuncisión y todo eso, pues en el tiempo que sanaban podrían ser víctimas de sus enemigos, ¿verdad? Pero hermanos, la Biblia nos dice que los pensamientos, ¿verdad?, los caminos de Dios no son como los de nosotros. Podemos ver, hermanos, que Dios nunca tiene prisa. Él tiene la libertad de tomar su tiempo y hacer las cosas de la forma en que Él tiene planeado hacerlas. A veces nosotros, ¿verdad?, nos adelantamos, a veces nos apresuramos porque decimos, es que yo creo que era el tiempo de que teníamos que hacer eso. Pero fíjense, hermanos, lo que estamos viendo acá. Como digo, desde el versículo 1 dice que ya estaban todos temerosos y que muchos de nosotros podíamos pensar, y tal vez Josué podía pensar, es el momento que tenemos que ir sobre ellos porque ya están temerosos. Pero no, Dios dice, no, espérate, tienes que todavía hacer todo esto, tienes que reafirmar el pacto, tienes que circuncidar, tienes que hacer la Pascua, o sea, tienes que hacer todo esto. Y esto, hermanos, es algo muy importante para nosotros porque nos recuerda de que antes de entrar en la batalla, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Hay situaciones, hermanos, hay cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que hacer. Tal vez hay que arrepentirse, hay que renovar nuestro pacto con Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer para asegurarnos. Todo esto, hermanos, que estaba haciendo el pueblo de Israel, era para asegurarse de que realmente ellos iban a conquistar. O sea, tenían que hacerlo. Y como digo, aunque las cosas que aparecen en este pasaje parecerían extrañas en relación a lo que los israelitas estaban por hacer, o sea, entrar en la batalla, la verdad del asunto es que Dios simplemente estaba preparando a su ejército para pelear y para que de alguna manera ellos pudieran tener la victoria. Dios, hermanos, los puso a hacer cosas que podrían parecer raras mientras se preparaban para entrar a la batalla. Pero quiero recordarles, hermanos, que el pueblo de Dios está enfrascado en batallas que van más allá del mundo físico. O sea, nosotros como cristianos, ¿verdad?, estamos enfrascados en batallas que van más allá del mundo físico. De hecho, hermanos, antes de que empiece el reino físico, ya empezó todo en el reino espiritual. Hermanos, las batallas de Dios son batallas espirituales. Si esperamos pelear, hermanos, en esas batallas y hacerlo bien, entonces tenemos que hacer una correcta preparación espiritual. Porque eso es, hermanos, o sea, nuestras batallas son batallas espirituales. No solamente es de ir y vamos a hacer esto y vamos
a lograrlo y a entrarle todo, sino que tenemos que prepararnos. Por eso fíjense lo que dice 2 Corintios 10, 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, esto es lo que el Señor está haciendo aquí, hermanos, en la vida de su pueblo Israel, y es también lo que quiere hacer en nuestra vida. O sea, quiere que antes que entremos nosotros en esas batallas espirituales, nos preparemos. Por eso, hermanos, a veces no vemos, no sé si se han dado cuenta de esto, hermanos, pero por eso a veces no vemos victorias espirituales, porque tal vez no nos preparamos como teníamos que prepararnos para esas batallas. Israel, hermanos, aparentemente estaba ya listo para la batalla. Ellos tenían un gran ejército y enfrentaban a un enemigo que estaba atemorizado, ¿verdad?, ante su presencia. Sin embargo, hermanos, Dios sabía que ellos nunca estarían listos para pelear y ganar la batalla hasta que se hicieran las preparaciones necesarias. Y de esto, hermanos, es lo que habla este pasaje. O sea, que prepararse. Entonces, hay una pregunta para terminar. Hermanos, ¿estamos nosotros listos, hermanos, para conquistar nuestra Canaán? O sea, para entrar en la vida de victoria que Dios nos ha ofrecido. Y la respuesta, hermanos, es que solo estaremos listos si estamos dispuestos a hacer las preparaciones espirituales correctas. O sea, si estamos dispuestos a hacer esa preparación espiritual correcta, entonces estaremos listos. Y voy a mencionar algunos pasos que le fueron ordenados a Israel que tomara antes de que ellos pudieran conquistar su Canaán. Y al hacerlo, tenemos que preguntarnos si estas cosas están tomando también lugar en nuestra vida, porque hasta que estas cosas, hermanos, estén en nosotros, nunca podremos estar listos para conquistar nuestra Canaán, o sea, para entrar en esa vida de victoria que Dios quiere que vivamos. Y hay 4 cosas. En primer lugar, necesitamos renovar nuestro pacto con Dios. Hermanos, así como Israel se le requirió remover de sus cuerpos, verá, un pedazo de carne, como un símbolo de que ellos eran parte del pacto, nosotros, hermanos, necesitamos remover de nuestras vidas todo lo que está entre nosotros y la total rendición, hermanos, a Dios. La Biblia, hermanos, es muy clara cuando dice que nosotros necesitamos una cirugía espiritual en nuestra vida. En Colosenses 3, verso 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces necesitamos nosotros renovar nuestro pacto con Dios. Cada vez, hermanos, que queramos, ¿verdad?, que Dios nos bendiga, tenemos que pensar en estas cosas. Hermanos, no se trata tal vez de saber tantos misterios, no se trata de muchas cosas, sencillamente se trata de obedecer lo que Dios dice. Y hermanos, cuando nosotros con sinceridad de corazón, con humildad de corazón, hacemos esto, desgraciadamente, hermanos, hoy en día hay mucha gente, hermanos, en la iglesia que vive 2 clases de vida. O sea que dentro de la iglesia estamos viviendo de una manera, pero afuera totalmente, hermanos, como si ni conociéramos a Dios. Hay mucha gente que vive hoy en día así. Y yo les he dicho esto en otras ocasiones, pero estamos viviendo lo que se conoce como el post-cristianismo. Hay muchas cosas que ya no se creen hoy en día. Y hermanos, no queremos criticar a ninguna congregación, pero hay lugares, hermanos. Yo a veces he sabido de lugares donde va muchísima gente, pero el testimonio que tú ves en esas gentes durante la semana es totalmente, o sea que como en otras palabras dicen, ahí se permite de todo. A mí no me prohíben nada, y claro, nosotros no prohibimos nada, pero la palabra de Dios nos habla de muchas cosas y que nosotros somos apartados, o sea, nosotros no podemos participar de todas esas cosas. Pero, hermanos, hay congregaciones ahora que bueno, se permite todo y que bueno, pues sí, la gracia, y exaltamos mucho la gracia de Dios. Pero también está la verdad, ¿verdad? La verdad de la palabra. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver. Entonces, cuando se trata ya
de vivir la vida o de entrar a la vida de abundancia que Dios quiere darnos, pues no podemos entrar si realmente no hacemos la decisión de renovar ese pacto con Dios y de sacar todo aquello que realmente no está bien. Yo creo que si somos sinceros, hermanos, y nosotros nos arrepentimos delante de Dios, Dios nos perdona, Dios nos va a ayudar para salir adelante, pero tenemos que hacerlo. Hay una segunda cosa, necesitamos reafirmar nuestra confianza en Dios. O sea, hoy en día otra vez tenemos muchas maneras, ¿verdad? Muchas cosas de las que nos agarramos. Tal vez un buen trabajo, tal vez un buen sueldo, tal vez, ¿verdad? Una buena salud, qué sé yo. Pero hermanos, nosotros tenemos que saber de que todo eso se puede terminar. Lo único que va a permanecer es Dios. Entonces tenemos que reafirmar nuestra confianza en Dios. En Salmo 23 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que no importa la situación que estemos pasando, Dios puede estar con nosotros. Y Dios nos puede levantar, y Dios nos puede ayudar, y Dios puede, hermanos, levantarnos, aunque tal vez todo el mundo nos critique, o tal vez piensen que nosotros estamos mal. Pero si estamos con Dios, hermanos, y nuestra confianza está en Dios, vamos a salir siempre adelante. Número 3, necesitamos recordar el compromiso con el Señor. Israel, hermanos, una vez más observó la Pascua. Otra vez, ¿qué era la Pascua? El Passover. Cuando Dios, ¿verdad?, mandó al ángel a que matara a los primogénitos de los egipcios. Él le dijo, ¿verdad?, a través de Moisés al pueblo, que deberían seleccionar un cordero, matarlo y poner su sangre en los dinteles de la puerta para que el ángel, ¿verdad?, de la muerte pasara y no hiciera daño a esa familia. O sea, la Pascua, hermano, era un tiempo en que los judíos recordaban la liberación de la esclavitud de Egipto. Entonces nosotros necesitamos recordar ese compromiso, ¿verdad?, que tenemos con Dios. Y en cuarto lugar, hermano, necesitamos reconocer que Dios está en control. Y eso lo vemos en los versículos 13 al 15, ¿verdad?, de lo que leímos en Josué. Entonces, hermanos, no sé cómo te sientes en esta noche. ¿Estás listo? ¿Estamos listos, hermanos, para conquistar nuestra Canaán? Yo creo que no, si hay pecado en nosotros. Yo creo que no, si hay rebelión en nuestro corazón. Yo creo que no, hermanos, si hay esos apetitos incontrolables por las cosas del mundo. Yo creo que no, hermanos, si estamos llenos de dudas o temores. Yo creo que no, si ya hemos olvidado, hermanos, de dónde Dios nos sacó. Yo creo que no, hermanos, si en lugar de Jesús somos nosotros los que estamos en control de nuestra vida. Pero, hermanos, yo creo que todos queremos victoria, ¿verdad? Todos queremos la victoria en Dios. Hermanos, entonces, en esta noche tenemos después un tiempo, ¿verdad?, de oración. Pero en esta noche yo les invito, hermanos, a que si tú dices, bueno, yo realmente quiero la victoria, realmente quiero entrar en esa vida, quiero entrar en mi Canaán, o sea, quiero realmente disfrutar de las bendiciones de Dios. Entonces yo creo que Dios, hermanos, está apuntando en esta noche a tu vida y a mi vida. ¿Qué es lo que necesitamos dejar? ¿Qué es lo que necesitamos sacar de nuestra vida para poder, hermanos, disfrutar de la bendición de Dios? Otra vez, a veces queremos hacer muchas cosas, pero a través de este libro aprendemos, y a través de este capítulo especialmente, aprendemos de que no es lanzarse solamente por lanzarse, sino que, hermanos, antes tenemos que hacer esa preparación que hizo el pueblo de Dios. Y, hermano, yo creo que Dios el deseo de Dios siempre ha sido bendecirnos. El deseo de Dios siempre ha sido que nosotros vayamos de victoria en victoria. Pero, hermanos, si por alguna razón hay alguna cosa que está en nosotros y que nos está impidiendo que Dios se manifieste, tal vez a nivel personal, tal vez a nivel de familia, tal vez a nivel de iglesia. Yo creo que, yo no estoy diciendo que todos están mal o estamos mal, pero yo creo que Dios, si tú estás bien delante de Dios, yo creo que puedes estar mejor. Si alguien de nosotros está mal, bueno, puede estar bien. Y otra vez, si estamos bien, pues podemos estar mejor. En esta noche, hermanos, ¿por qué no pasas un momento al altar
Y dice, Señor, ayúdame, Padre. Señor, yo quiero realmente experimentar, Señor, esa vida abundante. No solamente esa tal vez que experimenté hace unos años o cuando yo me convertí, sino que, Señor, yo quiero seguir experimentándola cada día, Señor. Y si cada día tengo que hacer otra vez renovar mi pacto, tengo que hacerlo, hermanos, gracias a Dios porque, como dice, ¿verdad? Mientras hay vida, hermanos, hay esperanza. Mientras Dios nos permite, hermanos, estar con vida, siempre, hermanos, está extendida su mano de misericordia. Y Dios, hermanos, siempre nos va a ayudar para que nosotros podamos alcanzar lo que Él, hermanos, quiere que nosotros alcancemos. Te damos gracias, Señor, en esta noche porque tú eres bueno y fiel, Señor. Gracias, Señor, porque a través de este capítulo, Señor, de Josué, tú nos muestras, Señor, que tú eres el Dios del pacto. Señor, gracias, Señor, porque, Dios mío, tú a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo nos permitiste, Señor, entrar, Señor, en tu pacto también. Pero, Señor, tenemos que ser obedientes, Señor, a tu palabra. Señor, tú ya diste tu vida, tu Hijo dio su vida por nosotros. Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Dios mío, podemos ver claramente, Señor, en tu palabra y en este pasaje que estudiamos esta noche, cómo el pueblo de Israel, Señor, antes de entrar directamente a la batalla, antes, Señor, de pelear, ellos tuvieron que quedarse, Señor, un tiempo, Dios mío, para renovar ese pacto contigo, para que de esa manera, Señor, ellos entraran, Señor, a la batalla como un pueblo tuyo, Señor. Ellos tuvieron que observar el rito de la circuncisión, tuvieron que circuncidar a todos estos niños, estos jóvenes, Señor, que no habían sido circuncidados. Ellos celebraron una vez más la Pascua, Señor, la recordación cuando tú los libraste, Dios mío. Y Dios mío, gracias, Señor, porque Dios mío, Señor, en esta noche, Señor, si hay algo en nosotros, en nuestro corazón, que Dios mío haya sido descuidado, Señor, ten misericordia, Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, aleluya. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Si nosotros sentimos que hay algo que se está interponiendo entre la bendición tuya, Señor, y nosotros, ayúdanos, Señor, para que podamos sacar todas esas cosas y podamos vivir esa vida, Señor, abundante a la cual tú nos has llamado, Señor. Tu palabra dice que tú nos has dado vida y nos has dado en abundancia, Señor. Ayúdanos, Padre. Señor, gracias porque yo sé que en esta noche hay hermanos que tal vez están viviendo esa clase de vida, Señor, esa vida abundante. Pero, Señor, si hay algunos, Señor, de nosotros que no lo estamos haciendo, Señor, es para nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacernos, Señor, ese autoexamen cada día, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Permite que podamos, Señor, confiar en ti, podamos depender de ti, Señor. Podamos, Dios mío, echar a un lado todo aquello, Señor, que nos estorba, Señor. Todo aquello, Señor, que se interpone entre ti, Señor, y nosotros, entre la bendición tuya, Señor, que se interpone para que no podamos, Señor, disfrutar de la bendición tuya. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, bendice a mis hermanos en esta noche, Padre. Gracias, Señor, porque los has traído tú a tu casa. Gracias, Señor, porque, Señor, tú tenías una palabra para ellos, Dios mío, para todos nosotros. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Gracias, Señor, te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Y que podamos hacer una diferencia, Señor, en este mundo. Dios mío, no solamente es llamados cristianos, Señor. No solamente, Señor, entender misterios o querer saber tantas cosas. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo, Señor, a los principios tuyos, Padre. Aleluya. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia.
Gracias, Señor. Esto nosotros lo pedimos y lo